En el siguiente video se revisarán algunos de los sensores y transductores que nos permiten realizar mediciones de algunas variables físicas, en este caso y más específicamente de la temperatura. Termostatos. Un termostato es un componente de un sistema de control simple que abre o cierra un circuito en función de la temperatura. Existen varios tipos de termostatos, sean manuales o automáticos, de gas encerrado o de parafina. Todos cumplen la misma función de diferentes formas. Como características, el termostato detecta la temperatura y simplemente provoca una subida o bajada de la temperatura, sea de forma programada o manipulada de manera manual. El termostato realiza su función. Como aplicaciones, los termostatos se usan para monitorear la temperatura y con mutación directa de cargas eléctricas, controlan y regulan procesos industriales y se utilizan ampliamente en las industrias alimentarias, químicas, automotrices y petroquímicas. En el caso de las industrias como la automotriz, por ejemplo, los termostatos se utilizan para evitar que el motor se sobrecaliente y para que el refrigerante logre la temperatura exacta para que el motor funcione adecuadamente. Del mismo modo, el control de la temperatura en las máquinas y cuartos de maquinarias puede prevenir una serie de fallas, atrasos en la producción e incluso accidentes. Como ya he mencionado, sea en la forma de refrigeradores, refrigeración general, los termostatos cumplen con una función importante en la industria, sin mencionar sus aplicaciones directas en oficinas, casas, hoteles, aulas y gimnasios. Las resistencias o termistores NTC y PTC funcionan gracias a que los semiconductores que contienen tienen una propiedad que les permite variar la resistencia en función de su temperatura. Estos aparatos son muy precisos y pueden detectar variaciones mínimas en la temperatura. El rango de temperatura con el cual funcionan varía con el tipo de termistor, pero si tomamos en cuenta todos los tipos, este rango va desde 0.01 Kelvin hasta 2000 Kelvin, o en grados Celsius desde menos 273.14 hasta 1700 aproximadamente. Algunos termistores pueden ser usados como limitadores de corriente y pueden proteger exceso de corriente en el rango desde los miliamperes hasta varios amperes. En los termistores NTC, la resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta. Por ejemplo, si se implementa en un circuito, conforme pasa la corriente y aumenta la temperatura, la resistencia de esta disminuye y deja pasar cada vez más corriente. Por otro lado, los termistores PTC al principio se comportan como un NTC, hasta llegar a un cierto valor de temperatura llamado el punto de Curie, a partir del cual la resistencia aumenta rápidamente conforme la temperatura también aumenta. Ahora veremos algunos ejemplos de aplicaciones. El PTC puede usarse para calentar el diésel antes de inyectarse a un motor cuando se encuentra en un clima frío, o también se puede utilizar como reemplazo de fusibles como limitadores de corriente para la protección de circuitos. La principal aplicación del NTC es el monitoreo de temperatura en un circuito o en un sistema, y se utiliza mucho en la industria, por ejemplo en los electrodomésticos, en la industria de manejo y procesamiento de alimentos o en impresoras 3D. El pirómetro es un dispositivo que nos permite medir temperaturas en un rango alto de medición, de forma precisa y sin establecer contacto directo con el cuerpo o la superficie, ya que ésta se realiza a través de un láser. El principio físico de funcionamiento de este dispositivo se basa en la ley de Stefan-Boltzmann, la cual afirma que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo, expresado por la siguiente ecuación, donde la W sería la intensidad de la radiación emitida por un filamento, la K es una constante y T la temperatura absoluta. Esto quiere decir que el pirómetro como tal recoge la energía radiada por el cuerpo, la almacena en un detector y este se encargará de generar una señal proporcional a la temperatura. Entre las características técnicas de este dispositivo está el que permite realizar mediciones sin establecer contacto directo con la entidad como tal, ya que pues como se mencionó anteriormente no mide la temperatura directamente, sino que mide la temperatura a través de la radiación. También son bastante accesibles y son de bajo costo, requieren de muy poco mantenimiento y son bastante versátiles para su uso en trabajos mediante distancia. En cuanto a características estáticas y dinámicas,
En las estáticas tenemos que su rango de medición es bastante amplio. Los sensores ópticos pueden medir temperaturas mayores a 700 grados, mientras que los infrarrojos podrían medir temperaturas desde los -50 hasta los 4000 grados. Tienen una muy alta precisión y muy alta sensibilidad en los objetos en los que la señal de salida varía de acuerdo a la unidad de la magnitud de entrada. En cuanto a las características dinámicas, tenemos que su velocidad de respuesta es bastante alta y su estabilidad en cuanto a la desviación de los valores de salida del sensor con respecto a los valores teóricos son bastante precisos, ¿no? En los ejemplos de algunas aplicaciones tenemos que este tipo de sensores es muy utilizado en el sector industrial, más que nada para medir la temperatura de, por ejemplo, metales incandescentes en las fundiciones. De igual forma, permite medir la temperatura de objetos que se encuentran en movimiento, por ejemplo, algunos mecanismos de trabajo pesado. De igual, lugares donde se tenga un acceso difícil, temperaturas que varíen muy rápidamente y de superficies en las que no se considera el interior del objeto como tal, sino lo superficial. De igual forma, se utiliza en situaciones donde la contaminación de la atmósfera o el espacio no permite colocar una termocupla. Las termoresistencias, o mejor conocidas como RTD, son un sistema de medición de temperatura de un cuerpo. Estos actúan como un sensor térmico, ya que dependiendo de la temperatura en el cuerpo, varía la resistencia del sensor. Estos son muy estables y precisos, sin embargo, son muy caros. Dependiendo del metal que sea fabricado la termoresistencia, varía su rango de medición y precisión. Actualmente, el material más estable y preciso es el platino, con un rango de operación de -200 a 950 grados Celsius, con una variación de 0.01 grados. Después, en cuestiones de rango de operación, le sigue el de material el níquel, con un rango de operación de -150 a 300 grados Celsius. Sin embargo, no son tan precisos, ya que tienen una variación de 0.5 grados. Por último, están el de material de cobre, que operan desde los -200 grados Celsius hasta los 120 grados Celsius, y estos cuentan con una variación de 0.1 grados Celsius. En cuestiones de velocidad de respuesta, varía desde 1 segundo hasta 50 segundos, dependiendo si este es bobinado o de película, siendo el bobinado de respuesta más lenta y de película la más rápida. Dentro de las aplicaciones de las termoresistencias está la más común, que es su uso industrial, en donde se calibra la temperatura en distintos procesos. De igual manera se utiliza en aplicaciones sanitarias en la industria alimenticia y farmacéutica. Entre otras aplicaciones está la ingeniería de instalaciones y depósitos, plantas de energía y procesos de calefacción y climatización. Los termopares son de los sensores de temperatura más comunes y utilizados, ya que se tratan de un artefacto simple y eficiente. Se componen de dos metales diferentes, unidos en un extremo, y cuando la unión de los dos metales se calienta o se enfría, se produce una variación de tensión que es proporcional a la temperatura. Dependiendo de las uniones de estos metales, es decir, de los materiales de los que estén compuestos estas uniones, es que se manejan los distintos tipos de termopares, tales como el J, el T, el K, el E, entre otros, siendo el K el más utilizado. Por ejemplo, el K tiene la unión de dos metales, que es de cromel y alumel, que puede ser cromo-níquel o aluminio y níquel. Está también el termopar tipo J, que es una aleación de hierro y constantán, y pues cada uno de estos termopares maneja distintos rangos, precisiones, tiempos de respuesta debido pues a las características de los metales que se usan en sus uniones. Por ejemplo, el termopar tipo K tiene un rango muy amplio, desde los -200 Celsius hasta casi los 1300 Celsius, mientras que el termopar tipo J, aunque puede ser un poco más exacto, tiene un rango más limitado, desde los -200 Celsius hasta los 800 Celsius. Por ejemplo, el termopar tipo K tiene una variación de cerca de +-2.2 Celsius, mientras que el tipo J tiene una variación de +-1.1 Celsius. En general, los termopares son sensores que por lo general vienen con un poco de ruido en su señal, por lo que es necesario aplicarle una etapa de filtrado, de amplificación y de conversión analógica a digital. Por ejemplo, para el termopar tipo K es muy común el uso del módulo MAX6675, que funciona como un convertidor analógico a digital que con una compensación de junta fría digitaliza la señal de un termopar, dando lugar a una señal de entrada de 12 bits de resolución, obteniendo temperaturas a una solución de 0.25 Celsius de exactitud. Pero además de esto, los termopares son
sensores muy versátiles, especialmente por las coberturas que tengan. Muchos de estos materiales, especialmente en las uniones de los dos metales, tienen coberturas o encapsulados que satisfacen distintas condiciones de trabajo en atmósferas oxidantes o corrosivas. Por ejemplo, uno de los más comunes es el PVC, que puede resistir un rango de temperatura desde los menos 30 Celsius hasta 105 Celsius, siendo este muy resistente a la presión y a la humedad. Y pues estas características dan pie a que se pueden usar en condiciones un tanto extremas y sobre todo incluso a medianamente largas distancias, ya que la sonda que se usa con dichos sensores puede extenderse incluso hasta 100 metros. Pero dependiendo de estas longitudes y de los recubrimientos que se tengan en las uniones es que se puede tener una variación de los tiempos de respuesta. Los termopares de unión expuestos ofrecen la respuesta más rápida. Además, cuanto menor sea el diámetro de la vaina de la sonda, más rápida será la respuesta, pero la temperatura máxima puede ser menor. A veces hay que tener en cuenta que también la sonda de dicho termopar, entre más larga sea, puede que incluso se tengan tiempos de respuesta más grandes, además de que es posible que la vaina de dicha sonda no pueda soportar el rango de temperatura completa que el termopar en realidad puede soportar.